Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cine Experiencia, un podcast para hablar de cine y filosofía irresponsablemente. Mi nombre es Vivian. Y yo soy Laura y hoy vamos a hablar de la autoexigencia. Y vamos a hablar de 3 películas, bueno, en realidad de 2, pero vamos a hacer como una mención especial a una película que también nos gusta mucho. Vamos a hablar de Yo, Tonya, de El Cisne Negro y la mención especial va a ser a Whiplash. Exacto. Y esto lo vamos a hablar en torno a un filósofo muy instagramero, podríamos decir algo así, que se llama Byung-Chul Han. Es un filósofo surcoreano, él trabaja en Berlín como profesor y pues igual está como muy alejado en realidad del mundo mediático, como que no es muy... Es raro, claro, porque está muy alejado del mundo mediático a pesar de que es bien mediático, porque es un filósofo diferente, pues o sea, obviamente es un filósofo contemporáneo, es como está con nosotros en este momento. Está vivo. Y también el estilo, como los libros que saca, pues son muy actuales y además son... O sea, no solamente light, digamos, pero mucha gente lo critica también por eso, porque parece muy... como citando mucho a otros, o sea, a Hegel, a Heidegger o así, como a Arendt, a Foucault, en fin, o sea, cita a muchos filósofos y hace ensayos más cortos y demás, entonces la gente pues está acostumbrada de pronto a que la filosofía tenga que ser un poco más pesada o no sé. Pero, no, y también que se cree más. ¿No se supone que todos los filósofos hacen eso? Claro, sí, igual sí. La filosofía no es pararse en los hombros de todos los de los anteriores. Sí, pues igual es todo verdad. es un comentario, o sea, la filosofía es un comentario. O sea, obviamente hay unos que sí tienen mucha más producción intelectual como propia, que es como, bueno, estoy sacando esta teoría o yo creo que es por esto, pero obviamente basado en muchas otras lecturas. Que ¿sí? igual él lo hace así. No nos estamos sea, inventando el agua tibia tampoco. O sea. Exacto. Igual él tampoco, o sea, la gente lo critica, pero tampoco nadie lo había hecho. Entonces, bueno, sí es un señor que lo critican un poco por eso, también porque a veces tiene una postura, o sea, critica a la sociedad, pero es también desde una postura pues muy blanca, digamos. O sea, porque él está, pues ahorita está en Europa, en su tiempo estuvo en Corea del Sur, pero pues sí ve la sociedad a partir de sus vivencias como, digamos, hombre blanco del centro del mundo. Ajá, y aparte sí, o sea, como muy desde cierta clase social, obviamente, como que, digamos, es problemático en ese sentido, porque es como si, es como si esa fuera la regla de la experiencia humana y pues evidentemente no. O sea, eso como que excluye a un montón de experiencias, como no la experiencia latinoamericana, que ustedes deben saber que es terrible. Entonces... Totalmente más. Que en este caso, pues igual sí nos pega un poco lo que él dice en todo caso. Y bueno, o sea, sé que sabemos que es un filósofo como que está dentro de un poco de esta polémica de si es un filósofo o es un ensayista. Muchos dicen es como es un ensayista, pero en todo caso el man como que introduce unos conceptos o unas ideas, más que conceptos como unas ideas a esto que nos pasa ahora. Y por eso queríamos hablar de él. Que también hay una cosa que es chévere, es una uva, tal vez, no lo sé. En Corea del Sur, él estaba estudiando, era otra cosa. Me lo voy a inventar, voy a decir que era mecatrónica, pero no era eso. Y metalurgia se puede estudiar. Sí, eso creo ya que es mucho. sí. Bueno, algo con M. O no, tal vez, no lo sé. Matemática. Metafísica. No era nada de eso. No era algo en un laboratorio y por favor, perdón por ser tan ignorante, se me olvidó. Pero él salió de allá y por eso se fue a Alemania como a estudiar literatura. Y en una parte dice como que la literatura era como más rápido, digamos como que hay que leer un poco más rápido. En cambio en la filosofía, que sí está muy bien, que si tú lees a Hegel una página por día está perfecto. Sí, o sea, ya es un gran avance. Es un gran avance. Si pasaste el primer párrafo, ya, ganador. Claro, si lo leíste, lo entendiste y duraste todo el día, igual bien por ti, porque lo leíste y lo entendiste. Entonces como que también este tiempo, pues le pareció que era mejor irse por ese lado y tuvo que salir de Corea del Sur porque obviamente allá su familia no le iba a dejar cambiar de carrera así como también uno lo hace aquí tan tranquilamente. Entonces dijo, no, pues me voy a Alemania sin saber igual alemán ni nada. Fue estudió allá y pues éxito. Sí, le fue bien. Y pues igual allá está. Allá está sigue, feliz. allá sigue feliz. Y ya, entonces, bueno, vamos a hablar de este señor, pero este tema
Surgió. Surge, sí, también tiene una razón de ser ahora, porque ustedes lo habrán notado, hemos estado un poco ausentes, o sí, sea, como que desordenado porque no hemos sacado como en el orden que es, pero no es por desorden, sino por cansancio. cansancio, Es cansancio, es estar muy agotamiento. ocupadas, agotamiento. Y digamos que a raíz de todo ese agotamiento que tenemos mental, físico y emocional, eh, Físico, mental. dijimos como, caramba, estamos dejando un poco de lado, pues obviamente, sin experiencia y pues obviamente hemos como que nos ha costado grabar igual los videos, igual los cortitos, porque pues no hay tiempo. Y pues ahí es donde surge precisamente como la necesidad de decir, pero ¿por qué está pasando esto? Y pues un tema que creo que igual nos pega a todos, no sé si a todos por igual, pero pues es muy de esta sociedad actual, es precisamente la autoexigencia y el cansancio derivado de esa autoexigencia. Entonces, digamos que es algo que nos está pasando actualmente a nosotras. O sea, yo estoy estalladísima de cosas. He dormido mal, muy mal, Sí. por semanas y me he sentido horriblemente mal. Y ustedes no tienen que saberlo, pero pues Ahora lo saben. pero ahora lo saben y se los queríamos compartir porque pues es sinceramente la razón por la que estamos hablando de este tema hoy. Yo también he dormido poco. Suena así como todo. Sáquenos de aquí, por favor. Auxilio, Ayuda. Ay, nos obliga. No, pero claro, o sea, yo ya les había contado alguna vez que renuncié a mi trabajo estable y me volví freelance. Y eso tiene, claro, suena como, ay, sufriendo del éxito que tengo varios trabajos. Y eso obviamente lo carga a uno mucho. O sea, en un punto igual no lo acepté pensando como es que soy muy genial y eso, sino que, o sea, y las personas que son freelance lo sabrán, y es que uno no sabe también después qué va a pasar. Ajá, uno no Entonces sabe cuánto también, tiempo va a estar sin exacto. trabajo y eso. Entonces da cosa eso y piensa como, bueno, ahorita que sale como más trabajos, los hago todos y no duermo y me estallo y no sé qué, y si pasan cosas que en verdad, o sea, sí sentí, especialmente en un trabajo que era muy, muy demandante, pero además tenía el otro que también tenía que sacar cosas, llegó un punto en el que la noche casi me desmayo. Uf. Y entonces fue muy, para mí fue como un momento de, uff, o sea, qué grave y que esté llegando a este punto en el que mi salud se está viendo muy, muy afectada. O sea, he estado tan cansada, o sea, sin dormir como 2 horas para tener llamados de la mañana hasta que salir a la noche y así es muy grave. Y llegar a después editar algo en el computador o algo y pensar en otras cosas, aparte como en otro proyecto, la mente y el cuerpo obviamente están como Colapsando. y que ya lo haga tan físico como de, o sea, que se te van un poco las luces, que eso a mí en general, o sea, nunca me ha pasado que me desmaye, me parece un punto muy extremo. No, a mí tampoco me ha pasado. Entonces fue, pues sí me parece muy fuerte pensarlo y es importante justamente tener esta reflexión y como por eso quisimos hacerlo, porque, y que también lo dirá este filósofo, ahorita hablamos de eso, de hacer un alto en el camino y de reflexionar sobre lo que uno está haciendo. Y no solo mi culpa, o sea, claramente es mi culpa, puedo decir que no, pero también hay que ver un poco esa sociedad en la que estamos, en la que uno tiene que decir como, o sea, como también es un poco la precarización del trabajo o ese problema de o tengo un trabajo estable en el que también me agoto mucho o tengo unos momentos en los que me tengo que agotar porque va a haber otros momentos donde no va a estar y tengo que sobrevivir en este mundo pues capitalista y necesito comer, necesito dinero, no sé, o sea, hay que pagar cosas. Entonces también es eso. Y es triste porque no iría, o sea, por mí en verdad que eso lo haría sin experiencia y sería la más feliz. O sea, estábamos nuestros videitos cortos, a Viendo hablar. pelis, leyendo, pero sí, tristemente Pero pues no no se es puede. nuestra, no es la vida que nos tocó. Nosotras tenemos que trabajar, evidentemente. Somos filósofas ambas, pero pues ambas hacemos cosas bien diferentes. Y pues obviamente Vivi ahorita está freelanceando, que es algo que es sumamente, o sea, es
tiene sus ventajas, pero también tiene muchísimas desventajas. Yo tengo un trabajo, pero aparte tengo la maestría, que a veces siento que en ese punto de la autoexigencia, que es nuestro tema, pues es una idea a veces muy rara. Además, pensando en que en la sociedad actual, realmente esas cosas como esos títulos, esos cartones que uno saca, más en Colombia, pues realmente no es como que, uff, como que te dé mucho plus, o sea, como que puede quedarse también un poco guardado y seguir en las mismas condiciones en las que estás en la actualidad. Obviamente, yo desde la esperanza pienso como ojalá esta vaina me sirva, porque pues la matada que me estoy pegando no tiene nombre. Pero... Sí, tiene un nombre, se llama maestría. Se llama maestría. Pero igual ni siquiera es culpa de la maestría, porque parece como si fuera como que le estoy echando la culpa a la maestría en general. Y un poco, pero también es una cuestión de autoexigencia, de a veces, como el problema de estudiar y trabajar. O sea, si yo solo estuviera estudiando, creo que sería súper tranqui. Obvio, lindo. Pero como trabajo también y yo leo, mi trabajo es leyendo, entonces yo leo todo el día y llego a leer, o sea, es como, no puedo, o sea, mis ojos no dan, la cabeza no me da, entonces es muy complicado y pues ahí es donde está todo el tema de la autoexigencia, porque es como, igual tengo que hacerlo, igual tengo que sacar esto, tengo que rendir en mi trabajo, tengo que rendir en la maestría, tengo que rendir en todos lados. Y es como, Dios mío, o sea, ¿quién te está pidiendo eso? Sí, ¿por qué te haces eso a ti mismo? Sí, y es una vaina muy densa porque es como lo que dice este filósofo que trajimos hoy, es básicamente ya no es una exigencia externa, sino es una exigencia que viene internamente, no del usted debería, no del deber, sino de yo puedo, es que yo puedo, es que yo puedo hacerlo mejor. Y es como, ¿pero para qué? O sea, ¿a quién quiero impresionar o qué? Por todo esto que hemos dicho, escogimos un libro de este señor Han, ¿cómo se llama? Que se llama La Sociedad del Cansancio. Uno de los más conocidos. Mucha sí, gente lo ha leído, es como que se volvió muy famosito. Muy famosito. Es cortito, lo pueden leer si gustan. Está interesante. Entonces, ¿de qué va un poco pues este libro de La Sociedad del Cansancio? Él dice que es, o sea, parte un poco de que somos Prometeus, iba a decir Prometeo, somos un Prometeo cansado, en tanto que, pues como lo dice el mito de Prometeo, fue un señor igual muy pro y como muy reverente que fue y robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, y Zeus lo castigó y los cuervos se comen eternamente sus entrañas o algo así, ¿no? Hígado. El hígado, sí. No, algo dentro de sí. Y entonces nosotros somos un poco eso, porque ¿de qué va la sociedad del cansancio? Pues de que nosotros se ha convertido en una sociedad tan positiva, que es lo que decía Lau hace un momento, y es que tú puedes hacer todo. O sea, sí, ya... es una cultura del yo sí puedo. Ajá. Y es como, sí, vamos a lograrlo, sí. Y es como, sí, pero no. O sea, pero como, no así. No, y aparte, pues que es una cuestión, o sea, es como un arma de doble filo, de nuevo, como con lo de Prometeo. Como que lo único que obtenemos de esa parte, como de recompensa por todo nuestro esfuerzo y nuestro yo sí puedo, es un montón de enfermedades mentales y enfermedades físicas, gente joven muriendo de infartos o gente con ACVs, y es como, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? ¿Para qué toda esa autoexigencia? ¿Para qué todo ese positivismo? ¿Para qué toda esa vaina de, ay, sí, y me voy a levantar a las 5 de la mañana, lo de la sociedad a las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Voy a ser millonario solo porque me levanté a las 5 de la mañana y entonces hice ejercicio y leí y, o sea, claro, no. como que tienes que ser súper productivo y finalmente es eso, o sea, de que todo sí lo puedes hacer y no te paras en ningún momento a pensar, ni a reflexionar, ni a cansarte, ni a descansar, ni a tener un momento de ocio, que eso también es muy importante en la filosofía y se ha como dejado de lado. O sea, sí, el ocio no... es re importante. Es que de hecho hay una parte donde lo dice y es como
hay que darse ese momento de hacer nada. Ujú. Y eso me recuerda a un hermoso video también de Cristian Castro. Ah, sí, es un sabio él. Un sabio. O sea, que le preguntan a Cristian Castro ¿qué haces cuando no haces nada? Y él, nada. O sea, ¿qué nada, más? literal, nada. No era también como qué es lo que más te gusta hacer y es como, ¿o qué haces generalmente? Y él dice, nada. Nada. O sea, lo Sí. que más me gusta hacer es como ¿Pero nada. qué haces? Le pregunta el man. Y es, nada. O sea, hacer nada es literalmente hacer nada. Y es muy importante que además muchas reflexiones filosóficas salieron también de eso. O sea, Descartes lo dice en las meditaciones, como estoy aquí acostado y ahí es donde está filosofando. Y también eso, porque esos puntos son donde tú, o sea, uno no está haciendo de todo y es donde después está reflexionando, que por eso nos parecía valioso también tener este momento, porque era justamente eso. O sea, pausar un momento, estar en un montón de actividades y reflexionar sobre el por qué lo estamos haciendo y cómo es que uno llegó a eso y descansar un poco, o sea, también tener un momento de Sí, o sea, a pesar de que... no estresarnos tanto. Sí, obviamente a pesar de que estamos grabando este video y todo, y pues no es como que no lo hayamos preparado ni nada, sino que es algo que para nosotros es parte del ocio. O sea, Claro. nosotras lo hacemos porque nos gusta. Y esas actividades que nos gusta a veces obviamente interfieren en esas cosas que tenemos que hacer. Pero, o sea, habernos tomado este momento de ocio es de verdad muy, muy importante porque es el momento de pausa, de cuidarnos, ¿no? Porque eso también es autocuidado. Es como, es que yo también quiero hacer cosas que quiero hacer. O sea, no quiero hacer lo que tengo que hacer. Porque es que eso es desgastante en muchos niveles, y uno termina como súper deprimido, súper triste. O también lo que decías, muy desgastado emocionalmente al punto de que tu cuerpo, o sea, casi Sí. colapsa, o sea. De eso también hay, digamos, dos posturas más que, bueno, muchas, pero dos cosas que me parecieron muy interesantes. Y era algo de no ver la negatividad justamente dentro de eso. O sea, como todo se vuelve tan positivo y todo es como sí puedo, en ningún momento te detienes a decir no. O sea, como o no puedo o por qué, pero que sí no hay cabida mucho en esta nueva sociedad del rendimiento y de la autoexigencia para decir no. No, pues para pararse y decir como no, más que no poder, es como no quiero o porque no puedo hacer esto, pero sí pararse a reflexionar. Y hay otra cosa que me gustó muchísimo, que él critica un poco ser multitasking. Ah, uy, lo del multitasking. Eso me pareció sí. buenísimo porque yo soy demasiado multitasking y sí me doy cuenta que es horrible y además se lo relaciona con que somos entonces animales salvajes, o sea que ser multitasking es como un retroceso Sí. en la evolución humana, por decirlo así, porque lo que nos hace es ser como animales que siempre están pendientes de todo, ¿no? Como que no tienes la capacidad de enfocarte y pasa un montón, en comer, él dice ahí como en comer o copular, porque estás pensando siempre en otras cosas o estás haciendo otras mil cosas. Es más como de una persona razonable ocuparse en una cosa y creo que pasa mucho y a mí me pasa mucho y a veces me critico eso a mí misma y es como que puedo hacer muchas cosas, o sea, sé editar y sé usar como programas de diversas cosas, pero como todo a medias y ninguna es a profundidad de ser uno tan multitasking, o sea, ni siquiera es como... Pero en esta sociedad donde todo parece como que todo lo puedes hacer, pues está muy bien, o sea, parece muy bien visto que seas multitasking porque entonces puedes o editar esto, pero además aquí también puedes hacer otra cosa. Hago esto y sí, y voy leyendo esto y voy escribiendo esto también. Exacto, sí. Y, sí. Y después lo grabo y después lo edito. O sea, como que puedes hacer mil cosas y realmente... Y eso me pareció muy chévere lo que dice él ahí. Y me apunta directamente de eso. O sea, en verdad uno... Por lo mismo, o sea, la sociedad te está exigiendo tanto y uno mismo se está exigiendo. Es que sí, yo creo que él pone mucho el acento eso, en esa parte, sí. en la parte del positivismo. En el yo y como del ego, o sea, es vital eso también de verlo a partir de que es uno mismo el que se está... Él lo pone así como soy la víctima y el verdugo. O sea, soy ambas cosas. O él dice soy el prisionero y el policía. ¿Cómo se dice eso? Lo que sea esa persona que está ahí cuidando a los encarcelados. A los presos. No me acuerdo cómo se llama. Buen policía. Eso también es interesante. Sí, es que en últimas yo creo que precisamente lo filosófico igual de todo esto, aparte de la reflexión, porque
obviamente establecer esa reflexión alrededor de lo que es esta sociedad, desde el cansancio, desde la autoexigencia, desde el excesivo como... Desde la excesiva positividad ¿existe? Es una palabra que existe. Creo Bueno, que sí, del excesivo positivismo alrededor de todo lo podemos lograr, todo lo podemos hacer. Es como incluso quitar el gesto humano de todo. Y la cuestión es que esa reflexión, si es humana, esa reflexión es muy filosófica y esa reflexión es volver al conocimiento de uno mismo, que ya lo hemos tratado y que es algo muy lindo, que hemos visto en Diálogos de Platón. Y obviamente también el autocuidado, que de hecho hay una parte en Foucault que él habla de las tecnologías del yo. Y él dice como que las tecnologías del yo son varias, digamos, hay muchos como mecanismos, que uno de ellos es la escritura, y a través de la escritura uno puede cuidarse, o sea, establecer autocuidado y autoconocimiento. Entonces, en esto, en este pensamiento, en este volver a hacer una pausa y volver a sí mismo, pues está también ese autocuidado y autoconocimiento que es importante dentro de lo filosófico y dentro de lo humano en general. Es como necesitamos hacer esto porque... Sí, hay que pausar, hay que... Porque no somos máquinas. Y pues yo siento que la sociedad sí nos está robando un poco lo humano. Ajá. Sí, él habla ahí de el aburrimiento profundo, y creo que eso es muy vital. También, de hecho, ahora que mencionas lo del como el autocuidado, eso sí es importante, así como lo pones y como lo decía Foucault, y él lo pone como lo estamos viviendo ahora, que es más un autocuidado del puro ego, o sea, como de el gimnasio y todo de cómo me veo yo, y como que lo que tú decías, como yo puedo, o sea, me puedo levantar a las 4 de la mañana, puedo ir al gimnasio, después tener 3 trabajos y después hacer una maestría y después, o sea, todo eso, y que es tanto el cuidado del yo y como del ego, que se pierde un montón también la espiritualidad. O sea, más allá de tener una religión, y él cita ahí un poco a Nietzsche, y es que esta sociedad pues ya no se permite tampoco parar un poco a reflexionar, incluso, o sea, tampoco en ese sentido de un yo superior o algo así. De un yo superior, no, perdón, un ser superior. Y como de la existencia alrededor, independientemente de mi existencia. Entonces eso también creo que es valioso, porque está uno tan ensimismado en yo poder, que dejas de lado la espiritualidad y a los otros. Eso también lo dice ahí, que me parece muy importante. Es un aburrimiento, o sea, es además un cansancio solo. Sí, es porque que estás tan agotado que no haces... O sea, no, y pasa, o sea, yo no puedo, hace yo mucho tiempo sin, menos mal, pude ver al lado, pero mucho tiempo sin tener un momento igual de ocio porque no da el tiempo, o sea, Sí. de decir cómo voy a ir a salir con mis amigos o a tomar algo o incluso a hablar o algo, no hay chance. Y es muy difícil porque, claro, uy, esa parte es muy potente porque es muy, o sea, sí toca demasiado, o sea, como que uno está ya tan saturado de cosas, tan lleno de pensamientos, de actividades, que uno dice, ya necesito, estoy tan cansado, tan aburrido, tan todo, que literalmente solo quiero hibernar en mi cuarto, no Sí. ver a nadie y dormir. Y digamos que lo sentí muy fuerte, lo sentí en mi corazón, porque literalmente yo dije, Dios mío, o sea, termino el último trabajo de la maestría, obviamente sigo con el trabajo, o sea, con mi trabajo, con el que me da el sustento, pero una vez termine como las actividades de la maestría, siento que necesito una semana de no salir, o sea, obviamente solo a trabajar, pero después como simplemente llegar y dormir. Y dormir mucho y dormir hasta el otro día y no más. Y no hacer nada más. Y no hacer nada más. Porque pues claro, es un nivel ya de agotamiento muy, muy denso, pero de nuevo, o sea, es como que suena a veces muy externo y si bien si hay unas exigencias externas de lo que uno debería hacer con su vida, también es una autoexigencia muy fuerte y es una vaina que uno sí debe parar un momentico y reflexionar como, bueno, ¿y esto para qué? A veces no tiene mucho sentido para que uno haga las cosas, digamos, como en estas cosas, como en estas exigencias de lo que uno tiene que llegar a ser como profesional, pero pues también uno haya como pragmatismo en ciertas acciones. Pero pues lo importante como dentro de esa reflexión otra vez es volver a sí mismo y decir como esto no me puede absorber tampoco. O sea, esto no puede ser mi vida entera
esto no puede llevarme a puntos también como emocionales y mentales donde uno dice, o sea, esto me está matando, literal, me está matando. Eso también me recuerda algo que dijo él. En cierta época de la vida humana, pues las personas morían por otras enfermedades o por unos virus o algo así. Y lo que pasa ahora como que en la enfermedad de nosotros, pues va muy de la mano, obviamente, de enfermedades mentales. Y del estrés. Tenemos, y pasa mucho, o sea, cuando uno habla con sus compañeros de trabajo, con amigos, es como, no, sí, por estrés. Me pasó una amiga de lo que estábamos haciendo, tenía tanto estrés que tenía unos ataques o como unos episodios de vértigo muy fuertes, por ejemplo. Y otro señor también estaba ahí, a raíz de eso estaba contando que él también, y es como, o sea, somos una sociedad que se autoexige a tal punto que se enferma, pero es a raíz de eso, o sea, no como las epidemias de antes, sino que tiene entonces consecuencias mentales. No, tuberculosis. Sí, exacto, no. O sea, como que la ciencia nos permitió vivir mejor y ya no morimos de gripa, pero bueno, más o menos, pero no tanto como antes. Sí. Pero entonces ahora morimos de ansiedad, ¿no? De ataques cardíacos por el estrés también, porque uno va tan acelerado. No. Y uno dice como, bueno, ataques cardíacos en personas con predisposiciones médicas, claro, pero no. o ancianas, uno dice, ok, pero pues ahorita es jóvenes, o sea, jóvenes que literalmente un día les da un ataque cardíaco y se fue. Sí, que paralizado medio cuerpo, que por el estrés, o sea, en verdad que es bien fuerte y es real. Y yo, o sea, siento que lo he vivido en esos momentos que está uno muy con tantas cosas que sí, o sea, que se durmió un bracito, no sé qué, eso es muy grave. Eso ya re grave, sí. Es muy grave, entonces. A mí me pasó la vez pasada fue que, claro, estaba tan cansada, no había dormido una hora. Y yo de verdad sentí que me iba a morir. O sea, de verdad dije, hasta aquí llegué hoy. O sea, ya, porque sentí el cuerpo muy hecho miércoles, o sea, estaba muy mal. Sentí como el cuerpo o sea, de verdad, como que dije, yo no debí salir de mi casa porque siento que me estoy muriendo, o sea. Que no la doy. Que no va a llegar vivo hasta el trabajo, o sea, sí era como un nivel de cansancio muy brutal. Y pues obviamente que pues hay diferentes tipos de cansancio, ¿no? Entonces hay como el cansancio físico, que obviamente se siente fuerte y como cuando tienes una actividad física como muy densa. Pero yo he vivido como por diferentes situaciones mucho el cansancio mental y fue pucha. Es demasiado. Y ahora combinado peor. Y ahora como el cansancio mental con el físico. Es muy denso, pero bueno. Que eso lo veremos en estas películas de las que vamos a hablar. Sí, estas películas yo creo que expresan muy bien este tema, porque realmente son personajes que llegan a un momento demasiado denso en su existencia y terminan también colapsando también emocionalmente, porque pues la autoexigencia también tiene eso, ¿no? Que lo terminan a uno... Sí, te reduce mucho a colapsarte a ti mismo. Y no se siente, o sea, menos, que eso es algo de lo que dice también el filósofo. Como que nunca es suficiente. Como que uno hace y hace, pero nunca basta. Entonces, estas películas realmente muestran como esta sensación de autoexigencia y de no basta nada de lo que estoy haciendo. Una de las pelis de las que quisimos hablar es El Cisne Negro. Esta película es del 2010. Es protagonizada por Natalie Portman. También aparece Vincent Cassel, el ex de Mónica Bellucci. Un dato menos. El man es un buen actor, ¿no? Claramente. Pero fue novio. ¿Mila Kunis? ¿Cómo es? Y Mila Kunis. Mila Kunis. Y lo dirigió Aronofsky, que fue el director también de Mother, de Pi, de Requiem, de The Whale, que salió, es así, hace poco, con el de la selva, ¿cómo es que se llama? Y el de Brendan la momia, con Brendan. En fin, o sea, este señor hizo esta película en el 2010 y Natalie Portman la protagonizó increíblemente. O sea, esta señora dejó su vida y en verdad que tuvo igual mucha dedicación para hacer esto. ¿De qué va la película? Por si no la han visto. Es una mujer que baila ballet. Una bailarina de ballet. En una prestigiosa academia, digamos, en Nueva York,
donde hacen, digamos, unas audiciones dentro igual de la compañía para ver quién va a protagonizar el Lago de los Cisnes. Ella pues es como una chica que es muy dulce, como muy inocente, y pues el Lago de los Cisnes tiene por un lado el cisne blanco y por el otro el cisne negro. Entonces obviamente la idea es mostrar esa dualidad también en esa obra. Y bueno, Natalie Portman pues le queda un poco difícil personificar al negro, pues porque ella es muy dulce, o sea, como muy inocente en verdad. Y hace muy bien el cisne blanco. Y lo hace perfecto, pues porque, claro, el cisne blanco pues es perfecto, o sea, los movimientos son súper estilizados y el negro tiene que verse un poco más, que también fuerte lo dice Vincent. Vincent ahí como que tiene que tener un tinte sexual también un poco, ¿no? Como de atraerla de alguna manera, de atraerlo de alguna manera. Y eso le queda muy difícil a ella. Pero entonces en ese proceso de intentar sacar al cisne negro, pasan muchas cosas y ella tiene una autoexigencia, pero nivel Dios, que definitivamente le termina maltratando su salud mental. Pero mal, pero mal, o sea, re mal. Física y mental, o sea, la manera como esta mujer se va convirtiendo solo para lograr hacer esta pieza y hacerla perfecta, pues de verdad que es un trastorno terrible, todo lo que hace, cómo se lastima física y mentalmente. Sí, como trata de lastimar también, o sea, como que trata de surgir ella a pesar de los otros, como a costa de otras personas. Igual también está como la exigencia de ser bailarina de ballet, ¿no? Que es algo que ya de por sí a muchas personas les cuesta mucho. Entonces en un momento cuando pues logra hacer eso, o sea, como al menos conseguir ese papel, le cuenta a su mamá y todo, y ella como que le da una hamburguesa o alguna cosa así. Ella como, no mentiras, un pedazo de pastel. Y ella fue como, no, pero es que me tengo que cuidar, porque pues ellas se cuidan mucho, pues el peso, claro, y demás. Claro, y de hecho para esa película ella bajó como 12 kilos, o sea, de por sí Natalie Portman es delgadita. En esa peli se ve, pero un palo, o sea, es que uno ya es muy enfermizo incluso, pero igual es algo que pasa con las bailarinas de ballet. Siento que siempre tienen muchísima exigencia y que físicamente, o sea, sus paticas y todo siempre se ve como está siempre todo terrible. Los pies de los bailarinos de ballet es lo peor. Pero lo que tú decías me parece chévere de eso, de ir a costa un poco de las otras personas. Pero justamente en la película lo que vamos a ver es que, o sea, sí está como agresivo frente a las otras personas, pero es un poco así a sí misma. Sí, ¿no? también. Porque sí. Dentro de su locura y demás, lo que está pasando es que tiene una pelea un poco con sí misma. Está luchando contra sí misma para lograr hacer lo que quiere ser. Sí, o sea, pues si no la han visto, no les vamos a decir. Negro. Sí, no. Pero es una gran película. El desenlace es tremendo, o sea, de verdad, recomendadísima. Es una muy buena peli. Aparte que llega a un punto de tensión muy fuerte, entonces como que de verdad muy recomendada. Está muy bien hecha. Ya han pasado 15 años de esa película. No, yo creía que era un poco más, pero no, pues viéndola y ahora sabiendo que es del 2010, está muy bien. O sea, igual, de verdad, muy recomendada. Si no la han visto, sí, pues. Y que también es muy pertinente para este tema, pues precisamente por todo lo que ya, o sea, ya se tiene que dejar literalmente para poder interpretar ese papel. Y es de verdad es tremenda, o sea, es una cosa tremenda. Claro, y nunca parar, por ejemplo, nunca cansarse de alguna, o sea, sí cansarse, pero no descansar, nunca aburrirse, o sea, siempre es como eso, la autoexigencia y de yo puedo y puedo y tengo que hacerlo como sea. Sí, a toda costa, o sea, literalmente, y a costa de su salud mental y física. Entonces, sí, es una gran película y de verdad, como que, no, es que tienen que ver. Sí, ya la vieron, pues nos cuentan qué les parece, que nos parece que funciona muy bien con el tema. Sí, otra de las películas que trajimos para este lindo tema es Yo, Tonya o I, Tonya, de un director australiano que se llama Craig Gillespie. Esta película es del 2017, fue muy conocida además porque es una película de una patinadora profesional. Es basada en una historia real. Tonya en realidad existe y era una patinadora muy, muy buena, muy destacada, pero pues tenía particularidades
que a los jueces generalmente no les gustaba, y era que era una chica pues de una clase social baja y por lo general pues tenía una vestimenta que no concordaba y su actitud no concordaba con lo que ellos esperaban de una bailarina de patinaje, como, ¿cómo se llama ese patinaje? Artístico. Es sobre Artístico. hielo. ¿No? Artístico sobre... Ah, claro, solo hay un artístico y es sobre hielo. Sí, eso sería reñero. Ay, como Hay en una calle. asfaltos. Que también es valioso, es súper artístico. Pip. Esta película, pues efectivamente trata de la historia de Tonya. Ella pues creció con su mamá era una persona caca. muy hostil y la maltrata un montón. Y ella pues igual sí cree mucho en sus habilidades como patinadora y tal, pero pues la lleva a un nivel muy denso, incluso de no dejarla ir al baño cuando era niña, porque patinara, porque aprovechara sus horas de patinaje. Sí, como yo, que era, como yo pagué por esto y patina todo el tiempo, Ajá. algo así, y que se orinaba en la pista. En la pista, Muy grave. sí. Ella sufrió un maltrato muy fuerte de su mamá, luego consigue también un esposo que la maltrata y, y ella es muy buena, ella todo el tiempo está tratando de surgir y surgir en el patinaje y hace algo, una acrobacia que es la única persona que la ha hecho como en el patinaje femenino En Estados artístico Unidos. en Estados Unidos. Y por eso se hizo tan conocida, pero después también tuvo como un escándalo y todo raro con el FBI y tal cosa, por pues como, pues agredir no, pero pues o sea como que tuvo que ver con que a una de las patinadoras que era la más destacada, pues le pasara algo. Y pues es esta historia de ella, igual no hay mucho spoiler tampoco que hacer porque pues es una historia real, hay mucha gente que conoce la historia de Tonya, pues porque fue muy mediático, como todo el problema que tuvo, y después ya no se dedicó más al patinaje ni nada. Y Sí, no al boxeo y es como sí, súper raro, que igual falló. sí, Pero es sí, chistoso. pero igual, digamos que la actitud y todo de Tonya, que la interpreta Margot Robbie, que también es un gran papel, o sea, le sale muy bien, pues muestra como el nivel de autoexigencia, el quiebre mental que sufre Tonya en un momento, y todo por tratar también de ser reconocida en la disciplina y pues termina de verdad como muy mal como individuo, como persona. Y es una gran película. La historia de esta señora es interesante y sí me gusta cómo lo maneja la señora esta. ¿Cómo es que se Margot llama? Robbie. Margot. Porque claro, sí se ve una persona diferente a como generalmente vemos a esas patinadoras artísticas. Y eso del vestuario me parece muy clasista de parte de los jurados, o sea, porque la vieja era muy buena como en su técnica, pero pues no tenían plata, entonces ella misma se hacía sus trajes. Uh-huh. Y pues Y es obviamente como... por su contexto social ella tenía también como pues sus maneras, Claro, su forma de de ser peinarse, y demás. claro, de vestir, entonces ella misma los hacía y pues eran más, no sé, como pues un rosado más chillón y vistoso, no sé, como ese tipo de Y cosas. pues tenía O su otros manera de detalles que por lo hablar. general pues no tenían otros vestuarios de otras patinadoras y no se veía como tan propio, tan acabado, tan bueno, Como tan estilizado tan también puede ser. estilizado. Paréntesis, ahí yo creo que también hay un hueco en dirección de vestuario y maquillaje, porque la vieja en la vida real tampoco se ve tan ruinosita como pusieron a Margot Robbie. Sí, Margot se ve un poco peor. La hacen ver de verdad como si fuera así como muy clase baja y muy vieja que vive en un tráiler. Sí. Y buscamos las fotos de la vieja en la vida real Y y no se ve así. La Sí, otra toda exageraron. filosa y pailas como... Sí, Creo que es para exagerar un poco, sí. exageraron, pero pues digamos que uno entiende como el... La ¿Por qué? idea, sí, pero se pasaron un poquito de... Sí, claro, es que Margot se ve bien así. Sí. Y bueno, lo otro que es muy interesante de ella, que pues viene con el tema obviamente de la autoexigencia, es siempre
prevalecer como ese yo frente al mundo, ¿no? De yo puedo y también mostrarme dentro de ese ego de la sociedad actual de yo puedo y puedo con todo. Entonces tiene este problema en el patinaje con todo lo que pasó con esa señora y demás y no puede seguir patinando. Sí, la sacan La para sacan. siempre. Entonces ya dice como no puede ser, yo no tengo que seguir un poco en el ojo público y entonces va al boxeo. O sea, también desconociendo que es justamente eso, o sea, no hace un alto en el camino a decir, o sea, porque todo tiene que ser positivo y todo es de sí puedo y más bien no pensó en ningún momento de mejor cambio un poco la vida porque definitivamente no puedo y no era buena boxeando, o sea, claramente pasó como una temporada muy chiquitita y le fue mal y ya después sí ya decidió pues, parar su vida pública como de deportista y ya se dedicó a otras cosas. A tener hijos. Sí, como a tener hijos y hacer otras cosas Otras como... cosas. Decoración, creo. Sí, creo como algo de interiores o vender casas, no sé, algo así. Pero eso es importante, de nunca poder parar en ningún caso, o sea, ni Tonya, ni Natalie Portman, que no me acuerdo cómo se llama, Nina, creo. Nina. En ningún momento hacen eso, o sea, de parar y decir, ¿por qué estoy haciendo esto y qué tanto está afectándome? Y es solo por mí, yo misma haciendo esa autoexigencia, que incluso, volviendo, porque me acordé a lo del Cisne Negro, en un punto el mancito Vincent, que es el director como de esta compañía y el de esa obra, en algún punto le dice como ya, o sea, lo tienes o dale, es como ya tranqui, ¿no? O sea, cuando Sí. ella está ahí toda como no, se lo van a dar a Mila Kunis, así que es como ya lo tienes, o sea, ya como hazlo y que salga, pero la vieja está tan obsesionada con eso y es tan ella misma autoexigiéndose que son los que también se terminan cagando pues la vida y todo. Sí, es muy denso y pues que es lo que también se ve de verdad con Tonya, que también, bueno, en el caso de Tonya lo vemos y es que en un punto la mamá, desde el primer momento, porque hay una entrevista y ella dice, pues es que yo la trataba mal porque yo sabía que si le decía que no podía, ella iba a obstinarse pues en que yo sí puedo y lo va a lograr. Entonces por eso la trato mal, o sea, justificándose. Sí, eso también es chévere esa peli, es que es una especie de falso documental, ¿no? Como que lo desarrollan algunas partes a través de entrevistas a esos personajes, o sea, a ella, al esposo, a la mamá, que igual es un gran papel, Sí. ¿no? Es una vieja horrible. Y se parece mucho. Y se parece mucho, sí, yo vi fotos de la mamá real y era también igual bien excéntrica y rara. Ajá, sí, bastante. Entonces sí, o sea, obviamente, claro, la autoexigencia viene autoimpuesta, pero generalmente se autoimpone porque hay un montón de situaciones que a uno lo llevan a autoexigirse en algún momento y es como hay una presión externa por cumplir, como yo sé que tú puedes. Y es como un peso que se pone también en los hombros de las personas, de los individuos, es como yo sé que tú puedes o simplemente retar es como, no por. ¿Cómo Sí. que no puedes, mariquita? Eso va, de hecho, muy de la mano de la peli que queríamos hacer como una mención, que es Whiplash. Esta película, muy buena también, trata de un chico que quiere ser un gran baterista, o sea, como el mejor baterista de jazz de la historia. Y entra efectivamente a una muy buena academia, creo que también es en Nueva York, donde un señor muy malvado, pues muy es exigente. que sí, es como este tipo de maestros de música, porque eso pasa mucho en la música y en las artes, como que es súper exigente, pero a un nivel muy absurdo, brutal, o sea, enfermizo. muy de persona mala. Que es el mismo actor de El Hombre Araña. el Sí, periodista. El del periódico. Sí, el que quiero fotos del Hombre Araña. Ajá. Bueno, en todo caso, en esta película pues también se ve mucho eso de la autoexigencia. Este chico pues quiere lograr ese sueño y está impulsado constantemente por este señor, pero de esa manera como tú decías. O sea, muy de, no va a poder, pero hágalo, o este es una mierda, o este es el peor y... O sea, reduciéndolos como personas, es que ese es el problema también, como que se reduce tanto el individuo y se llega a quebrar tanto el yo, que lo único que queda es esa autoexigencia, esto es lo único que yo voy a poder hacer bien. Sí, es como mi validación como ser igual es
es poder que esté... Además, eso en Whiplash también es interesante. Y es que solo iba, o sea, como solo se validaba que él era bueno, si este man súper maldito lo aceptaba. Y ahí era. Y bueno, efectivamente el chico era bueno, se la pasa todo el tiempo como trabajando en ello, pero las consecuencias finales pues también son súper graves, ¿no? Claro, y él también como que detiene su vida porque él como que sale con una chica y tal. Y Eso en es un importante. punto es como, o sea, estás siendo arruinando. una piedra en el camino para para mi carrera musical. Entonces es como, uf, pucha, qué denso, porque pues después el man sí es como... Vuelve conmigo, porque eso es algo de lo que dice este man y que ya lo dijimos hace un momento, pero vale la pena recalcarlo, y es que en esa autoexigencia nos perdemos de la comunidad y terminamos eso, como en un cansancio solos, además, o sea, no solo estamos súper cansados Es y el con maldito capitalismo de enfermedades, nuevo, es el sí, capitalismo alienándonos. alienando. Sí, que finalmente, en verdad que todo eso, lo único que nos hace es eso, como dejarnos solos, cansados y ya está. Y después no podemos combatir contra las fuerzas capitalistas. Sí, corta nuestros lazos comunitarios y solo estamos solos sufriendo. Exacto, suena chistoso, alejémonos pues del término capitalista o del comunismo y demás, pero sí es muy importante esos lazos comunitarios. Y si estamos solo cansados, autoexigiéndonos en nuestro cuartito, descansando del cansancio absurdo que tenemos, pues... Porque nosotros mismos nos autoexigimos para ni miércoles. Lo que pasa es eso. Ya después cuando toque luchar en compañía, o no, ni siquiera, o sea, en los momentos de ocio, de reflexionar, de ser feliz, de cambiar como de esos espacios de autoexigencia, pues no los tenemos porque o los otros están igual que uno, o tú por estar ahí como un loco, como el chico de Whiplash, pues Te aislaste. dices, te aíslas, o sea, él solo tenía como a su papá, pero entonces no tenía ni amigos y a la chica que parecía muy buen partido, tampoco, o sea, la desecha. Esa película también deja pensando en algo, y es que ese crecimiento del ego, o sea, ese culto también al ego, es un complique porque esas personas, por ejemplo, que quieren sobresalir a nivel artístico, intelectual, y que se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan, generalmente terminan solas. Son personas que a costa del éxito terminan muy, muy solas. Entonces es como muy, muy raro porque no hay disfrute como tal, porque solo hay un éxito, solo hay ese ser reconocido y el prestigio, pero no hay felicidad propiamente. Y pues recordemos que somos seres sociales, como decía Aristóteles, y necesitamos de la comunidad también, porque la comunidad es la que un poco nos abraza y sentimos el calor de la comunidad, porque pues no podemos eludir que estamos y nacemos en una sociedad. Muy lindo, gracias. No. Gracias por estar aquí. Por hacernos compañía de sociedad, comunidad. Hacemos y comunidad. este podcast. Que es una comunidad. Gracias por hacer parte de la comunidad. Bueno, con estas buenas películas y este tema que era muy importante Para todos. exteriorizar y que me pareció muy chévere, interesante, oportuno, valioso y demás, terminamos nuestro primer capítulo de esta otra temporada. Sí. Gracias porque de verdad estamos haciendo comunidad. Porque es una forma de hacer comunidad y porque pues tenemos que hablar de estos temas, y pues igual también les pedimos un poquito de paciencia porque pues no hemos salido de estos temas. De esta autoexigencia de esta que nos hemos autoexigencia impuesto. y de estos temas laborales y demás. Entonces pues les agradecemos que nos tengan un poquito de paciencia. Sabemos que ustedes que no nos abandonen. abandonen. Deben estar en cosas, porque pues igual fin de año siempre es un poquito denso. Acabar cosas es denso. Sí, esos cierres son una mamera. Sí, entonces pues creo que estamos en ese momento así álgido con un montón de cosas, pero estaremos igual, obviamente, haciendo contenido pronto. Pues no tenemos así como fechas, cosas exactas, pero pues pasará. Pasará y además pues ya estaremos ahí pendientes también. Sí, bueno, muchas gracias por estar y nos vemos a la próxima. Gracias. Adiós.